El tema que vamos a tratar hoy trata de lo que es patología de orofaringe. Si le quitan un poquito la luz a la... un poquito la luz para que puedan ver. Gracias. Muy bien. Entonces, principalmente lo que nosotros vamos a revisar acá es la patología más frecuente que enfrentamos a este nivel, que tiene relación mayoritariamente con lo que son las amígdalas. Acá vamos a identificar las patologías más comunes que involucran esto y también tener claro que cuando hay un objetivo quirúrgico, cuando el tratamiento quirúrgico sí beneficia al paciente o cuando no, ¿no? ¿Listo? Entonces nosotros acá son algunas imágenes de las patologías que observamos, ¿no? Infecciones de amígdalas, crecimiento de las amígdalas, procesos infecciosos o complicaciones a partir de estos cuadros, ¿no? Entonces es importante tener claro, no es una patología que sea de difícil diagnóstico, pero sí es importante tener los conceptos claros para ver los criterios sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, esto es rápidamente un poquito el temario que vamos a hacer, eso ya lo van a tener ahí, no hay mucho que profundizar ahí. En cuanto a lo que es la anatomía de la orofaringe, las amígdalas palatinas propiamente dichas, ¿no? Sabemos de que hay más amígdalas en esa zona, pero las amígdalas palatinas, que es lo que vamos a ver, vemos que la orofaringe es un conducto músculo-membranoso que da paso al bolo alimenticio y al aire, ¿no? Es importante tener en cuenta acá los límites, esto para los abordajes de tratamiento sobre todo. Tenemos lo que es la pared superior dada por el cavum o rinofaringe y el paladar blando, la pared inferior hipofaringe y oides en esta zona, la pared anterior dada por la zona de la úvula y el límite con la cavidad bucal, la pared posterior en esta zona, musculatura faríngea y espacio prevertebral, y la pared lateral ya dada netamente por lo que son las amígdalas, ¿no? Acá observar cómo la zona de las amígdalas tiene una pared muscular atrás y acá hay un espacio periamigdaliano, ¿no? Estos son los músculos de los pilares que se observan acá. En los límites entre la orofaringe y la cavidad bucal es importante tener en cuenta el superior, que está dado por la unión del paladar duro y blando, mientras que en el límite lateral está dado por el pilar anterior, ¿no? El límite inferior está dado por la línea de las papilas linguales y el hueso ioides. ¿Okay? Muy bien, en cuanto a las localizaciones anatómicas es importante entender que en la pared anterior se encuentra el área glosoepiglótica o base de la lengua, que vemos acá, y las valículas, que tenemos los espacios en esta zona. La pared lateral está formada por la fosa amigdaliana, que tiene que ver con los pilares anteriores, ¿no? Este es el pilar anterior, posterior, el surco glosoamigdalar y la amígdala. La pared posterior por la pared faríngea y la pared superior por el paladar blando y la úvula, ¿no? Entonces, esto es más o menos relacionado donde nosotros nos vamos a mover en este tema de la patología de amígdalas. ¿Okay? Bueno, son cortes cadavéricos y por resonancia. Entonces, es importante tener en cuenta que las amígdalas es una agrupación de tejido linfoide encapsulado, ¿no? Está parcialmente cubierto, como les mencioné, por los pilares anteriores y posteriores. El espacio entre la cápsula que cubre la cara lateral y el músculo constrictor superior de la faringe, este de acá, se llama el espacio periamigdaliano, ¿no? ¿Por qué se recalca esto? Porque acá se toma bastante importancia en cuanto a algunas complicaciones de procesos infecciosos, también en el abordaje quirúrgico. Este es el plano al que uno tiene que alcanzar para hacer la extracción sin complicaciones de la amígdala, ¿no? Si nosotros rompemos esos planos y entramos a la parte muscular, pues los sangrados y la complicación de la cirugía es frecuente, ¿no? Bueno, esta amígdala, esta cápsula se invagina formando criptas, donde si esto es un proceso crónico, se van a acumular detritus, lo que va a formar lo que se llaman los tonsilolitos, ¿no? Los tonsilolitos, que vamos a ver más adelante, es un signo de cronicidad o de inflamación crónica de la amígdala, ¿no? Las amígdalas son parte del anillo de Waldeyer.
hay que saber que están presentes al nacimiento, crecen en la primera infancia hasta los 3 o 6 años, alrededor de la pubertad pueden empezar ya a involucionar, atrofiándose en la vida adulta. En el adulto mayor vamos a encontrar como característica amígdalas hipotróficas, ¿no? O atróficas, mejor dicho. Entonces, el anillo de Waldeyer está compuesto por las amígdalas palatinas, las amígdalas tubáricas, la amígdala faríngea, que está conocida como adenoides, y la amígdala lingual, ¿no? Entonces, este es el punto de entrada de defensa de todo nuestro organismo en la zona alta, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto porque sabemos que en ausencia de las amígdalas palatinas tenemos tejido de defensa ahí, ¿no? Entonces, contrariamente a lo que se dice de que si me sacan las amígdalas me quedo sin defensas, no es lo correcto, ¿no? Entonces uno eso tiene que saber transmitirle al paciente, ¿no? Obviamente teniendo la seguridad y los criterios completos para optar por extraer las amígdalas, que es lo que nosotros ahora vamos a ver más adelante, ¿no? Muy bien. Bueno, esto lo van a ver ya ustedes en sus láminas. La función, como sabemos, de las amígdalas es facilitar el desarrollo de la inmunidad sistémica, ¿no? Frente a los los microorganismos que ingresan. Estas infecciones que pueden ser recidivantes van a producir hipertrofia e infectar crónicamente la amígdala. Entonces, se deben extirpar, no alterando la capacidad inmune del paciente, por lo mismo que les he dicho, ¿no? No es lo único que defiende el ingreso en esa zona de la boca, ¿no? Entonces acá observamos cortes histológicos de amígdalas crónicas, donde las criptas llegan hasta atravesar toda la amígdala, ¿no? Entonces estos son signos, una vez que nosotros enviamos esas amígdalas, que confirman el proceso crónico en la amígdala. Cuando una amígdala está en un proceso crónico, ya su función de defensa es menor o es mínima, ¿no? Entonces sabemos de que al extraerlo no le va a dañar al paciente, ¿no? Al contrario, como observamos, estas criptas van a servir de alojamiento de estos detritos, de estas infecciones, ¿no? Entonces es más probable que lo dañe que lo beneficie, que se queden ahí, ¿no? Entonces, la amigdalitis aguda es un cuadro de fácil diagnóstico, con diagnóstico clínico netamente. Es una infección viral o bacteriana que afecta a las amígdalas y que a menudo se extiende a la faringe, ¿no? Suele resolverse espontáneamente, se consideran hasta 3 o menos episodios por año. Entonces, si un paciente se enferma 3 veces al año o menos, no podemos catalogarlo como crónico. Es un paciente de amigdalitis aguda, son cuadros que se presentan en esa cantidad. Los síntomas duran de 4 a 6 días y se resuelven hasta los 15 días. Y los factores que los predisponen es la exposición a temperaturas extremas, ¿no? Algunas infecciones preexistentes en el tracto respiratorio y trastornos inmunológicos, ¿no? Entonces observamos nosotros una inflamación marcada de la zona de la amígdala y exudados o supuración en la zona de las amígdalas, ¿no? Esto es una infección aguda, claramente, ¿no? Entonces, como agentes infecciosos principales, en cuanto a los virus, tenemos el influenza, y frente a las bacterias, el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? Entonces, cuando nosotros iniciamos una terapia antibiótica, nos interesa cubrir en primer lugar este tipo de estreptococo beta hemolítico, ¿no? Los criterios diagnósticos, pues como sabemos, todo el mundo de nosotros ha sufrido alguna vez algún problema de amígdala. Es un inicio brusco, hay un dolor, una odinofagia, disfagia, malestar general. En los pequeños puede haber vómitos, artralgias, ¿no? Dependiendo de la edad del paciente. Y se observan amígdalas congestivas y o supuradas, puede haber fiebre y va a haber adenopatías sensibles a la palpación a nivel del cuello, ¿no? ¿Listo? Entonces, es importante clínicamente tener en cuenta la diferencia de los orígenes virales o bacterianos, ya que esto nos va a permitir decidir si requiere o no antibióticos o simplemente sintomáticos, ¿no? Entonces, pues el origen viral se observan en las lesiones tipo úlceras o vesículas, ¿no? Los síntomas normalmente están menos de 3 días, ¿no? Va a haber adenopatías generalizadas, en los niños es palpable lo que es hepato y esplenomegalia algunas veces, y se asocia a un proceso viral justamente, ¿no? Rinorrea, tos previa, ¿no? Mientras que en el bacteriano ya encontramos presencia de petequias en orofaringe, una úvula edematosa, color rojo vinoso, el exudado purulento en las amígdalas claramente lo diferencia del proceso viral,
y los síntomas persisten más de 3 días, ¿no? Y ahí uno ya nota de que los sintomáticos son insuficientes, debe iniciar terapia antibiótica. Dentro de las complicaciones, la principal que cabe mencionar acá es el absceso periamigdaliano o retrofaríngeo, ¿no? De todas maneras vamos a mencionar las otras, ahí las tienen y ahorita las desarrollamos un poquito. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, la herpangina, la candidiasis, la mononucleosis, sarampión, difteria, etc., son patologías que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que hay estos procesos, ¿no? Bueno, como saben, la mononucleosis infecciosa va de este tipo de úlceras, hepatoesplenomegalia, ¿no? Muy bien. En cuanto al manejo, pues los exámenes auxiliares regularmente no son necesarios. Si por A o B nosotros los vamos a hacer, pues el hemograma, el gramo, un hisopado de amígdala y un cultivo de secreción faríngea sería lo indicado. No requiere hospitalización, es importante la dieta blanda y la ingesta de líquidos, teniendo en cuenta que el síntoma principal de estos pacientes por lo que llegan es de que no pueden pasar alimentos, ¿no? Por el dolor, ¿no? Eso implica de que no se hidraten y no se alimenten, entonces es importante, sobre todo en los pequeños, asegurar una buena hidratación del paciente, ¿no? Y bueno, los tratamientos, como les mencionamos, en cuanto a sus bacterias, la bacteria, lo que nos interesa principalmente cubrir es un gram positivo, ¿no? La amoxicilina era el medicamento de primera elección, muchas veces hay mucha resistencia a eso, pero principalmente es lo que tenemos que manejar, ¿no? Las penicilinas como primera elección. En los pacientes frente a alergia a estos medicamentos, pues usamos sulfas o algún tipo de macrólido, ¿no? Eritromicina, claritromicina o la citromitina, que se está utilizando mucho ahora también, ¿no? Lastimosamente no tan bien utilizada, pero nos ayuda para estos procesos, ¿no? Y los sintomáticos, paracetamol, bueno, y los antihistamínicos y algún colutorio local para calmar un poco las molestias. Entonces, esta es la visión característica de un proceso de amigdalitis aguda, ¿no? Vemos el edema, vemos acá la supuración de la amígdala, ¿no? Hay hasta un poquito de diarrea. Entonces, el paciente va a venir justamente con malestar importante, fiebre y que no puede pasar ni la salida, ¿no? Entonces, uno pone el bajalengua, se observa esto, pues ya no tiene que hacer más que empezar su terapia antibiótica y todo eso, ¿no? ¿Listo? Esto no es importante. Son algunas de las imágenes, cómo se ven las placas de supuración, ¿no? Entonces, existen algunas formas especiales de faringoamigdalitis aguda, pues tenemos la amígdala de Paul Vincent o úlcera membranosa, la herpangina por Coxsackie, la escarlatina, la angina herpética por herpes simples, la mononucleosis que vimos por Epstein-Barr y la difteria, ¿no? Entonces, frente a estos procesos de amigdalitis, nosotros tenemos que tener en cuenta los que no se comportan tan característico como el proceso bacteriano simple, pues tener esto en cuenta, ¿no? A diferencia de lo anterior, o sea, ¿cómo catalogamos o diferenciamos una amigdalitis aguda de una crónica? Pues muchas veces el paciente va a venir con el cuadro similar o la reagudización, ¿no? La diferencia es de que el paciente va a presentar más de 4 a 5 episodios por año en 2 años consecutivos, ¿no? Probablemente el cuadro que uno ve en el consultorio en el momento no sea diferente al anterior. Lo que va a dar la diferencia es justamente la frecuencia de estos episodios, ¿ok? Entonces es importante cuando uno hace la entrevista al paciente es cuántas veces al año le ocurre y si esas veces le obliga de repente a faltar a la universidad o al trabajo, ¿no? Porque esos cuadros son importantes. De repente viene un paciente y le dice, no, a mí me da todos los meses, ¿no? Pero de repente él entiende que le da todos los meses, que un día al mes se levanta un poquito con malestar de la garganta y hace sus cosas normales, ¿no? Entonces ese es un dato que nosotros lo tenemos que tomar con pinzas, ¿no? Pues hay un paciente que dice, doctor, sabe que yo me enfermo cada 3 meses, pero me tumba la cama, tengo que dejar de hacer mis cosas, tengo que venir al médico, no voy al trabajo. Entonces ese es un paciente que claramente es un cuadro de amigdalitis crónica y entra dentro de los criterios para un manejo quirúrgico probablemente, ¿no? Como observan la etiología en cuanto a los agentes bacterianos,
Es similar, el estreptococo beta-hemolítico, ¿no? Es el principal, igual que el anterior, pero ya acá se agregan algunas otras bacterias y aparecen hongos también, ¿no? En cuanto a los factores que predisponen, a diferencia del anterior, acá sí se involucra la respiración bucal, que es un factor muy importante, las infecciones rinosinusales crónicas, regurgitación gastroesofágica también, ¿no? Entonces, esto está ligado a procesos inflamatorios persistentes, y es por eso de que el proceso no se va a repetir bastante y eso va a deteriorar bastante lo que es el tejido de la amígdala, ¿no? Y en esos casos es recomendable operar. En cuanto a los síntomas, en el proceso agudo va a ser similar al anterior. Además de esto podemos encontrar que ellos refieren a halitosis, mal sabor en la boca, puede haber dolores del oído, talgias, pero encuentran, a diferencia del anterior, sí dolores osteomusculares o poliartrálgicos, ¿no? Entonces, cuando se agrega esto, nosotros ya tenemos que pensar de que el paciente, añadido a su frecuencia, pues es un cuadro crónico netamente. Al examen puede haber hipertrofia o hipotrofia, eso no es concluyente. Va a haber un eritema y edema de los pilares en el proceso agudo. Los granos de calcio y pus son característicos. No hay que confundir la amígdala supurada con la presencia de calcio. Calcio es un tejido redondeadito que el paciente refiere que cuando lo bota o lo saca tiene un olor muy desagradable, ¿no? Porque es justamente tejido en descomposición que se acumula en esas criptas de la amígdala. Va a haber presencia de ganglios, exudado amigdaliano en el proceso agudo, ¿no? Y se puede asociar a enfermedades reumáticas como nefropatías y cardiopatías también, pues, ¿no? Entonces las secuelas justamente no supurativas post-estreptocócica tienen que ver con la fiebre reumática y la glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿no? En medicina ya han visto lo que es la fiebre reumática. En estos casos hay un periodo de latencia de 2 a 3 semanas, ¿no? Entre la infección y la aparición de esta fiebre. Hay un aumento en la producción de los anticuerpos contra el antígeno del estreptococo y la reactividad cruzada de esto, ¿no? Al romper esta tolerancia se rompe cuando hay un aumento del tiempo y la frecuencia de exposición, dando origen a la fiebre reumática. Los criterios ya lo saben: carditis, poliartritis, corea y nódulos subcutáneos son los criterios de la fiebre reumática. El tratamiento obviamente es médico, ¿no? Y otra de las complicaciones es esta, ¿no? Esto ha reducido bastante, obviamente, porque ahora el acceso a los antibióticos y todo esto hace que sea más raro encontrar este tipo de complicaciones que antes se encontraban mucho más frecuentes y que era lo que preocupaba más, ¿no? Entonces el manejo, al igual que el anterior, no requiere hospitalización. Los exámenes realmente ya entran para hacer una decisión posterior. En este caso el hemograma, un frotis, un cultivo. Pero es importante las antiestreptolicinas. Las antiestreptolicinas es un valor que cuando está más alto de lo normal nos ayuda a reforzar nuestra decisión quirúrgica en cuanto a lo que son las amígdalas, ¿no? Proteína C reactiva, BCG, bueno, se puede pedir también. Entonces, ¿cuándo se requiere hospitalización en estos pacientes? Cuando compromete el estado general, cuando hay una obstrucción bucofaringea para hidratar al paciente, cuando hay fracaso en los tratamientos convencionales, o cuando existe una complicación como es el absceso periamigdaliano, ¿no? Entonces el tratamiento médico es muy similar al anterior, no varía, pero acá ya se agrega lo que es la posibilidad de amigdalectomía, ¿no? Entonces el tratamiento antibiótico es importante acá, ya saben, va a cortar el periodo y va a evitar las complicaciones, ¿no? Además que va a evitar la recaída, ¿no? Entonces es el objetivo importante. Por eso es importante tener claro la diferencia entre lo que es un proceso viral o un proceso bacteriano. En cuanto a la prevención, existen algunos esquemas para prevenir esta frecuencia tan importante en esos pacientes con amigdalitis crónica y obviamente prevenir lo que son sus complicaciones, ¿no? En este caso se utiliza lo que es la penicilina benzatínica de 1.200.000 en adultos y de 600.000 unidades en los niños, ¿no? Esto nos va a permitir pues prevenir que haya este tipo de complicaciones no supurativas, ¿no? Ahí nosotros observamos claramente lo que es un tonsilolito, ¿no? En esta zona vemos que hay 2 criptas, una de esas criptas grandes está llena, ¿no? Esto es un tejido de
de los alimentos que se van descomponiendo en esa zona, ¿no? Se acumulan y forman ese como un taquito blanco que el paciente lo refiere. El paciente, si uno lo rompe o lo aplasta, pues tiene un olor terrible, ¿no? Y eso también origina su halitosis y esas molestias por las que muchas veces el paciente llega. En cuanto a lo que es el absceso periamigdaliano y retrofaringio, ¿no? Que son de las complicaciones que nos interesa que sepan, porque requiere a veces hospitalización u otro tipo de manejo. Es una infección localizada entre la amígdala y el músculo constrictor superior de la faringe, lo que les mencioné en ese dibujo primero, ¿no? Es frecuente en adultos jóvenes. Como saben, los estreptococcus hemolíticos están en primer lugar en todas estas infecciones acá, pero además, como en todo absceso, los anaerobios es importante mencionarlos, ¿no? Entonces, si observan acá en ese espacio que vimos en ese dibujo, es donde se acumula el absceso, ¿no? O sea, donde se forma el absceso, ¿no? El problema es de que esto puede romper y se va a los vasos cervicales, ¿no? Que son de gran calibre, y esto puede ser embolias sépticas, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso que es importante tener en cuenta cómo es el absceso y cuál es la forma de actuar en estos casos, ¿no? Entonces, como todo absceso debe drenarse, ¿no? Muchas veces existe un drenaje espontáneo en estos casos, ¿no? Pero si esto no ocurre, nosotros tenemos que abordarlo, sea por una incisión con bisturí y la aspiración con una aguja de gran calibre, para evitar que esto pueda viajar a los grandes vasos del cuello, ¿no? Entonces, el síntoma, el paciente va a estar febril, tóxico, ¿no? Va a tener como una voz nasal, va a haber un dolor intenso a la deglución, la cialorres es intensa, a diferencia de una amigdalitis sola, ¿no? El paciente va a inclinar la cabeza hacia el lado del absceso como una forma de neutralizar el dolor, y el trismo, si es que esto se infiltra un poquito más a los planes musculares, ¿no? Bueno, va a haber una tumoración indurada, con flogosis, dolorosa la palpación, la amígdala se va a desplazar hacia el lado medial, ¿no? Obviamente su zona la va a ocupar el absceso. El paladar se va a ver eritematoso, edematoso, y la úvula se va a desplazar hacia el lado contrario del absceso, ¿no? Como observamos acá. Bueno, es una foto bien continua. En cuanto al tratamiento, como ven, el paciente no va a poder tener ningún tipo de ingesta de líquidos o sólidos, ¿no? Entonces hay que hidratarlo, hay que indicarle sus antibióticos, pues, de forma parenteral. Nosotros tenemos que tener en cuenta que acá puede haber anaerobios, entonces es importante cubrirlo con clindamycin para cubrir lo que es gran negativo, gran positivo y anaerobios, ¿no? Si esto, como les mencioné, no se drena espontáneamente, hay que drenarlo, ¿no? Si nosotros observamos la zona de drenaje, es sencillo, sobre el pilar anterior, ahí se va a dibujar como un surco, que es donde nosotros tenemos que aperturar para poder hacer el drenaje del absceso, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando este absceso es recidivante, o sea, el paciente acude por segunda vez por la formación de un absceso, ese es otro criterio absoluto de cirugía de amígdalas, ¿okay? Entonces, 6 semanas después debe programarse una cirugía de amígdalas. Otra complicación es, como vemos, el absceso parafaringio, que ya es cuando va a la pared faringea, que es diferente. Bueno, acá vemos la zona de la incisión aproximadamente, ¿no? Vemos la amígdala se desplaza y en esta zona está localizado el absceso, ¿no? Se incide, se apertura y se aspira, ¿no? No es muy complicado. El absceso retrofaringio, a diferencia del periamigdaliano, como vemos, es una infección localizada entre los músculos faringios y los músculos prevertebrales por detrás, ¿no? Esto ya es un manejo un poquito más complicado, tiene que hacerse en sala de operaciones. Pues va a haber disfagia, va a haber una tumoración roja en la pared faringea, y la complicación es de que esto diseque y se propague a esta zona de mediastino y ocasione muerte por eso, ¿no? Y todo eso también ya cada vez es más raro, ¿no? Por el uso de los antibióticos y todo esto. Entonces el drenaje debe hacerse en sala de operaciones con paciente intubado, y debe dejarse un dren con guía para poder hacer el retiro posteriormente, ¿no? A diferencia del absceso periamigdaliano, que se podría de repente drenar varias veces, acá no se le puede colocar el tubo cada rato al paciente, ¿no? Muy bien, entonces esto es en cuanto a lo que son procesos infecciosos. Como observan, concluimos claramente que hay un criterio en lo que es la amigdalitis crónica,
y el otro criterio es en cuanto a lo que es el absceso recidivante, ¿no? ¿Listo? Otra de las patologías importantes es la hipertrofia de la amígdala. A diferencia de la anterior, esta se caracteriza por el proceso obstructivo, apneas obstructivas del sueño, ronquido, dificultad para deglutir, alteraciones en la resonancia de la voz, ¿no? Casi siempre en los pequeños va relacionado a una hipertrofia adenoidea. Es muy frecuente ver si el niño tiene una hipertrofia de amígdalas, encontrar en él, se tiene que hacer la valoración del adenoide, ¿no? En cuanto al grado de hipertrofia de amígdalas, existen, como vemos, 5 grados, del grado 0 al 4, teniendo en cuenta que los que ocasionan la patología son grado 3 y 4, ¿no? Que vemos el grado 3 va de 50 a 75 y el grado 4 mayor de 75%. ¿A qué se refiere esto? La línea media es el 100%, ¿no? Entonces, este es un grado 4, porque es más del 75%, la amígdala llega hasta el 100% exactamente, ¿no? Igual acá, vemos la úvula, este es un grado 4. Un grado 3 puede llegar más o menos hasta acá, ¿no? Entonces, frente a esto, nosotros es un criterio también claramente de amigdalectomía, porque ahí el paciente pues está ocasionando una obstrucción de la vía aérea, ¿no? Además de esto tenemos lo que ya son el crecimiento unilateral amigdaliano o en sospecha de un tumor, ¿no? Entonces, si nosotros observamos acá está el resumen de lo que son las indicaciones de este tratamiento quirúrgico, ¿no? Crecimiento unilateral, la amigdalitis crónica, el absceso periamigdaliano reiterativo y la hipertrofia amigdaliana, obviamente la que ocasiona una apnea obstructiva del sueño, ¿no? ¿Listo? Estos son algunos de los instrumentales que se utiliza para la cirugía. La característica es que son instrumentales alargados porque se trabaja por boca. Este es un abreboca autoestático porque lo recomendable actualmente es hacerlo con anestesia general. Antiguamente o en algunos centros todavía se hace con anestesia local, que vemos este bajalenguas metálico, que el paciente lo jala, o el ayudante. No es lo recomendable actualmente, ¿no? ¿Listo? Entonces, como les mencioné, en esa zona del espacio se hace una incisión y se busca el plano. Acá en esta foto, por ejemplo, vemos donde estaba la amígdala, ¿no? Este es el pilar anterior, la zona del pilar posterior, esta es la úvula acá, y acá estaba la amígdala, ¿no? Bueno, eso es para que lo observen más o menos nada más. Acá está un poquito más claro, pilares, el lecho de la amígdala. Vemos cómo los tonsilolitos están impregnados en toda la zona de la amígdala. ¿Listo? Bueno, el posoperatorio sabemos que es un posoperatorio un poco doloroso, ¿no? Puede haber hemorragias como complicaciones, y otra de las complicaciones son los restos de la amígdala. Muchas veces por el sangrado o cuando no se ingresa bien al plano se pueden dejar restos ahí que con el tiempo le van a dar una molestia similar a la que tenía antes, ¿no? No del mismo grado, pero se entiende de que el paciente, si no tiene amígdala, no tiene por qué tener dolor ahí, ¿no? Y finalmente, lo que son los tumores de orofaringe, ¿no? Es importante que ustedes conozcan más o menos los tumores más frecuentes en esa zona. A la cabeza y de lejos están los carcinomas escamosos de la amígdala, ¿no? Y base de lengua. En segundo lugar vienen los linfomas. Más raros ya vienen plasmocitomas, melanomas, etc. Como sabemos, el grupo el que está más por frecuencia, vemos varones de 50 a 70 años. Esto ha variado un poquito, ya se iguala casi con las mujeres, pero de todas maneras en el hombre es más frecuente, obviamente por los hábitos de tabaco y alcohol, ¿no? Los carcinomas son silentes, puede haber una leve molestia en la deglución. Sabemos que debutan con adenopatías cervicales. Si estas se ulceran van a ocasionar otalgia. Puede haber trismus por infiltración profunda a nivel plano muscular. En cuanto a su clasificación anatomopatológica, tenemos que tener en cuenta que son lesiones exofíticas, ulceradas o vegetales, ¿no? Eso ya lo van a leer ahí. Lo más importante acá es saber sobre qué grado cuáles son los tumores más frecuentes. En este caso, si nosotros tenemos una tumoración ahí, tenemos que pensar en que es un escamoso, ¿no? El diagnóstico se va a hacer con biopsia, ¿no? Deben hacerse tomografías para ver la infiltración, ¿no? y de repente hacer un estadiaje. En estos casos, la cirugía y la radiación son los tratamientos de elección o los que se van a realizar, ¿no?
menos efectivo en estos tumores a nivel de orofaringe, está la quimioterapia, ¿no? Y bueno, los tratamientos paliativos, ¿no? En cuanto al linfoma, que es el que está en segundo lugar, sabemos que esto ha ido en aumento con la incidencia del SIDA, ¿no? El número de estos linfomas no Hodgkin en vida ha aumentado. Los factores de riesgo sabemos que es la inmunodeficiencia hereditaria o adquirida, enfermedades autoinmunes, exposición a fármacos, existe una asociación viral, sobre todo con el papiloma, son silentes también, vamos a encontrar una amígdala hipertrófica, color rojo vinoso, con una ocasional ulceración, que es central frecuentemente. Bueno, y al momento del diagnóstico, como en toda tumoración, se van a detectar adenopatías cervicales y el tratamiento es radioterapia y cirugía, ¿no? ¿Listo? Muy bien. A ver, vamos a tomar